Ahora sí, pues estamos iniciando con el libro de Job, mis amados, y pues vamos a tener estos días seguramente una enseñanza grande, 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 porque sabemos, pues ya hemos leído bastante acerca de Job seguramente, pero pues vamos a pedirle a Dios que nos siga dando luz eh, para seguir aprendiendo un poco más de su bendita palabra, que su Espíritu Santo nos ilumine y de esa manera pues vayamos hallando esos detalles que a lo mejor se nos han pasado, aun cuando lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Y que Dios pues revele esa, más bien ilumine esa revelación y de esa manera vayamos extrayendo cada vez más nutrientes espirituales a través de este bendito libro. Y bueno, pues vamos a iniciar con el primer capítulo de el libro de Job, en donde pues aquí se nos enseña cómo Job soporta su pérdida, mis amados hermanos. Nos muestra en la primera parte de este capítulo dos escenarios para un gran drama, el escenario de la tierra y el escenario del cielo, ¿verdad? Y pues del versículo 1 al 5, primero vamos a ver cómo está la condición o la situación del escenario terrenal, cómo está la tierra en ese momento, qué está pasando. Y pues es una especie como de narrativa dramática, si ustedes quieren, que nos va a ayudar mucho a entender cómo cuando ponemos nuestra fe, nuestra mirada en ese Dios todopoderoso, en el amo del universo, en el rey de reyes, en el creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto en ellos hay, pues vemos algo muy particular. Vamos a ver aquí, entonces, a partir del versículo 1, dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, mis amados, vamos a iniciar pues los comentarios propios acerca de este escenario terrenal con este hombre llamado Job. Pues este libro de inicio pues nos muestra a Job y propiamente introduce a su personaje principal y al hombre que tal vez escribió el libro pues al registrar sus propias experiencias. Y digo que tal vez porque realmente pues no se tiene el dato real, concreto de quién verdaderamente escribió este libro. Tal vez fue Job, tal vez fue otra persona que vio todos los sucesos alrededor de este hombre. Eh, lo que sí tenemos que considerar es que correctamente este libro se considera como una pieza maestra de la poesía hebrea. Aquí se inician los libros de, ¿cómo se llama?, de poéticos de la palabra de Dios. También se considera como la obra maestra de la literatura occidental, ¿ah? En ese sentido, también tenemos que ver que técnicamente, como es el primer libro poético de la Biblia hispana, pues Job introduce a cada uno de nosotros como lectores a la idea de la poesía hebrea, que involucra la repetición y la combinación de ideas más que de sonidos, mis amados. El autor, la fecha y el lugar en donde donde fue escrito este libro, pues verdaderamente son todos inciertos, como les comentaba. Y podría ser que el mismo Job
registrara sus experiencias en el libro. O bien podría existido otro autor anónimo, como les decía. Y a juzgar por el estilo del hebreo que se utiliza para escribir este libro, pues algunos eruditos consideran que Job es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. O sea, técnicamente es el primer libro que se escribe cronológicamente, no por orden de aparición propiamente en las Sagradas Escrituras. Al libro de Job se lo pone después de los libros históricos del Antiguo Testamento, junto con los libros que vienen a formar el bloque de los libros poéticos y de sabiduría, que viene a ser el libro de Job, el libro de Cantar de los Cantares, Proverbios, Salmos y Eclesiastés. Entonces, esos son los 5 libros que tenemos como los libros poéticos y de sabiduría. Entonces, este libro en particular tal parece que se escribió mucho antes de que siquiera se escribiera el Bereshit, o el libro de los orígenes, o el libro de Génesis, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y bueno, hay un autor, un comentarista que se apellida Bullinger, que dice que es antiguo y está más allá de toda disputa. Probablemente pertenece al periodo cubierto por el libro de Génesis y posiblemente al tiempo de Abraham. Su lección, por lo tanto, es la lección más antigua que pudiéramos tener y nos regresa a la primera lección enseñada en la misma Biblia. ¿Ok? Entonces, nosotros también tenemos que considerar que el texto de Job es tan antiguo que algunas partes no podemos comprender con certeza el significado de alguna de las palabras que fue utilizado, porque no se tiene de alguna manera la traducción correcta o concreta hacia nuestro castellano. Sin embargo, el significado general del libro es claro. Y esto se nos da prácticamente ahí en Job 6.6, en donde pues se ve la repugnancia expresada en el comentario de Job de que es desabrido y puede ser apreciada a pesar de que seguimos sin saber qué sustancia es, según lo que dice Andersen. Y bueno, pues también tenemos que ver que es fascinante pensar que mientras abrimos este texto podríamos estarnos enfrentando al relato escrito más antiguo de la relación de un ser humano con Jehová de los ejércitos, el único y verdadero Dios. Les comento porque técnicamente, al ser el primer libro que se escribe, tal parece que Job pues registra gráficamente el primer encuentro de un ser humano directamente con Dios. Ya después se nos muestra a través de la palabra, ¿verdad? Que pues Adán y Eva tuvieron esa relación personal, pero de alguna manera, pues hasta que viene este libro, se nos enseña cómo el hombre vuelve a retomar una relación personal con Dios de una manera excepcional. Bueno, el tema principal del libro de Job no es el sufrimiento y el dolor de un hombre. El problema de Job no es tanto financiero, social o de salud. Su problema central técnicamente es teológico, mis amados. ¿Por qué? Miren, porque Job tiene que lidiar con el hecho de que en su vida Dios no actúa de la manera en la que siempre pensó que Dios actuaba y debía actuar. De repente se encuentra, ¿verdad?, que es un hombre exageradamente bendecido, si nos damos cuenta ahí en los primeros versículos que leímos, y de repente pues vamos a ver lo que a continuación permite Dios que suceda. Y entonces todo el libro pues es más situaciones teológicas de la comprensión de la relación entre Dios y el hombre que situaciones económicas de índole social o de relaciones interpersonales o de salud. Simplemente vemos que el hombre empieza a expresar su condición del ver que Dios tiene un trato muy particular para todos nosotros. En este drama, por ejemplo, pues vemos el libro de Job no es un tanto un registro propiamente de soluciones o de explicaciones a este problema. Es
más una revelación de la experiencia de Job y las respuestas que venían junto con esa experiencia. Por eso nosotros tenemos que comprender de lo que hemos dicho acerca de la palabra emuná, de la fe. Job obviamente tenía fe en ese Dios que en algún momento se le presentó, o tuvo él conciencia de que existiese Dios vivo y verdadero, y por lo tanto, pues en esa fe, él llega al punto de comprender que todo proviene de Dios, que todo es para bendición nuestra y que todo trae una enseñanza personal. Y ahí es cuando empezamos a ver efectivamente, pues, de lo que se trata este libro, mis amados. Es por lo tanto, pues, una historia real y verdadera la que tenemos sobre este libro, ¿verdad? Y no una ficción o una parábola moral como algunos han creído. Aquí se ve un doble testimonio en esto, el testimonio profético y el apostólico. Lo que se lee, puede, por ejemplo, como testimonio profético en Ezequiel 14:14 y el testimonio apostólico que se lee en Santiago 5:11. Y una, pues, trama tan bien entrelazada, pues no se rompe fácilmente, ¿verdad? Dios tiene esa bendición para nosotros de entramar nuestra vida de una manera tan especial cuando estamos en unidad con Él, que justamente en muchas áreas de nuestra vida viene a ser el cordón de tres dobleces perfecto, ¿verdad? Y así, de esa manera, tenemos que, pues, aprender a vivir. Y este libro nos enseña muchas cosas respecto a eso. Dice la palabra de Dios que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, a primera vista, Job nos muestra que era un hombre sumamente honrado. El autor de este libro pues da una descripción impresionante de un hombre que no es perfecto, pero ciertamente completo en su devoción. Y digo no es perfecto porque sabemos que ningún ser humano, excepto nuestro Señor Jesucristo, llegó a manifestar una perfección eh, como tal, ¿verdad? Ciertamente Job era un hombre completo en su devoción, era un hombre respetuoso, era un hombre obediente a Dios. Y así es como los maneja, pues, la bendita palabra de Dios, en el sentido de la palabra perfecto, ¿verdad? Nosotros lo tenemos que comprender como un hombre ciertamente completo en su devoción, en su respeto y obediencia a Dios. Así es como ustedes y yo, pues, nos tenemos que comportar aquí. No vamos a llegar a ser perfectos, efectivamente, no lo vamos a lograr. Pero lo que sí podemos es ser íntegros, ¿verdad? Ser cabales, ser completos en nuestra devoción, en nuestra obediencia, en nuestro amor y temor por Dios, en el respeto que le mostramos. Entonces, la conexión de Dios con Job, pues parece ser independiente de cualquier otro personaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque definitivamente parece haber vivido antes del tiempo de Moisés y el pueblo de Israel, y tal vez, como les comento, incluso antes que Abraham. Algunos piensan que Job, este Job mencionado en Génesis 10:29 es Jobab, perdón, el que se menciona en Génesis 10:29, técnicamente viene a ser Job, lo cual lo pondría él entre Noé y Abraham, prácticamente. O sea, después del diluvio aparecería Job antes de Abraham. Y bueno, si esa era la era de Job o el tiempo en el que Job estuvo aquí en la tierra, pues entonces podemos decir que la profunda y verdadera relación de Job con Dios fue sin duda pasada a él por sus ancestros que se remontan al tiempo de Noé y su hijo. En este aspecto, él fue algo parecido a Melquisedec, ¿verdad? Como lo podemos ver ahí en Génesis 14 del 18 al 24, quien simplemente apareció en escena como alguien que era un verdadero adorador y seguidor del Dios vivo y verdadero. Y otras señales que nos dan algunas razones para fechar a Job más tarde, pues tal vez es en las generaciones después de Jacob y Esaú, pero realmente nosotros pues lo que tenemos que ver es que propiamente vino antes que Abraham, porque
algunas personas como que no tienen bien el punto, de hecho no se tiene, pero se trata de fechar propiamente el tiempo en que Job estuvo aquí en la tierra y vivió esta experiencia. Podemos ver también que Uz era el sobrino de Abraham, el hijo de su hermano allí en Génesis, ¿se acuerdan? Y por eso cuando dice la tierra de Uz puede haber sido llamada así por el sobrino de Abraham. Pero recordemos que pues ya cuando se escriben algunos libros se toma la referencia en el momento en que se escribe y posiblemente ya había aparecido por allí este Uz, el sobrino de Abraham, y por eso se llamó de esa manera esa parte de la tierra de donde viene también Job. Uh-huh. Y bueno, pues eh, esta fuerte declaración de la rectitud de Job, retomando ese punto, pues es importante para entender el resto de la historia. ¿Por qué? Porque pues al reconocer la rectitud de Job, pues nos salvará de cometer el error de pensar en cualquier punto de esas experiencias o que éstas tienen su explicación en el hombre mismo. No sufrió por él mismo, recuerden, sus dolores no fueron penas por maldad, ni siquiera castigos para corrección. Por eso justamente tenemos que tomar mucho en consideración el reconocimiento de la rectitud de Job y por eso inicia prácticamente este libro con esa declaración. Job era perfecto. ¿Verdad? Entonces, vuelvo a repetir, no es que Job no tuviera pecado, sino que era de alguna manera íntegro. ¿Verdad? Y hay una gran diferencia. El pecado es vertical, es la condición entre Dios y el hombre. Y el ser intachable o el ser íntegro es la condición horizontal. Ajá. Entonces, de la manera en que Job vivía delante de los ojos vigilantes de sus compañeros, de la gente que estaba a su alrededor, pues nadie podía juzgar a Job justamente con falla moral, porque su reputación pues era impecable, como lo podemos ver ahí. Obviamente, delante de los ojos de Dios, pues seguramente Dios que sí puede examinar el fondo de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, pues él seguramente sí podía hallar fallas morales, fallas de omisión, fallas de objeción, simplemente desde lo que él pensaba en su corazón. Tan es así que, bueno, vemos cómo Job pues ofrecía holocaustos, ¿verdad? Ofrendas al Dios vivo por el hecho de que él sentía que propiamente podía estar tanto él como sus hijos, pues de alguna manera mal delante de ese Dios vivo, ¿verdad? Entonces, por eso vemos ahí ese punto clave de comprender cómo está la condición de Job delante de Dios y delante de los hombres que estaban a su alrededor. Entonces, la insistencia de la rectitud de Job no se debe debilitar en los intereses de un dogma universal de depravación humana, ¿no? Job no es considerado perfecto y mucho menos sin pecado, de verdad, o sea, tenemos que comprender eso. Todos los que hablan en el libro, incluido el mismo Job, pues están convencidos de que los hombres son pecadores. Y el primer acto registrado de Job es ofrecer sacrificios por pecado, como les comento. Pero este no es el punto, mis amados. Es posible para hombres pecadores ser genuinamente íntegros delante de Dios. Y eso es lo que buscamos ustedes y yo, a través de la santificación. Yo sé de antemano que muchos de nosotros, ustedes y yo, hemos venido a tener cambios radicales en nuestro día a día, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. No es que dejemos de ser pecadores, no. Simplemente es que cada día vamos siendo más íntegros delante de Dios. ¿De qué manera? Pues vamos comprendiendo su bendita palabra, nos vamos ajustando a sus ordenanzas, nos vamos poniendo en un punto clave, mis amados, de poder experimentar pues eso que de alguna manera el ser humano cada vez menos nos puede señalar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos actuando de la manera correcta para lo que fuimos creados. Obviamente, delante de Dios, pues nunca vamos a poder estar 100% libres de pecado.
Hay situaciones que por pensamiento, por vista, por acción, pues cometemos errores delante de Dios, pero Él ya no nos está señalando porque ahora la sangre de Cristo nos cubre, ¿verdad? Y nos da la gracia delante de ese Dios vivo, pero sí tenemos que estar bien claros en ese sentido. Ustedes y yo, cada día que va pasando, pues nos vamos comportando de una manera más correcta. Y es así como debemos ser. Entonces dice la palabra de Dios, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Bueno, pues en una cultura donde el estatus y la riqueza podían ser medidas por el tamaño de la familia, pues Job era un hombre de estatus y riqueza, pues impresionantes, ¿verdad? De hecho, pues nos da la referencia, la palabra de su hacienda y empieza a describir cuántas ovejas, cuántas mulas, cuánto esto tenía. Pues entonces, Job era un hombre prominente y acaudalado. Su rectitud, su riqueza y su estatus, pues hacían cierto que era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces, vemos aquí que hay algo muy particular en la vida de este hombre. También vemos la idea de la descripción acerca de que sus hijos y sus hijas hacían banquetes cada día. Uno, ¿verdad? Uno el primer día, el segundo, tercero, hasta el séptimo día. Tenía 7 hijos y pues cada uno hacía un banquete en sus casas el día que le correspondía. Entonces, la idea de esta descripción parece ser que la familia de Job tenía una relación muy estrecha y feliz. No es que fuera una familia muégano, no, sino simplemente era una familia feliz, una familia que se mantenía en unidad, ¿verdad? Y esto refuerza la idea de que Job, pues, y su familia eran grandemente bendecidos. No parece indicar que fueran ególatras, que se idolatraran a sí mismos y que se dedicaban excesivamente a las fiestas, no. Ellos celebraban alegremente las fechas especiales, cada uno en su día, ¿verdad? Para efecto de mostrar que estaban felices, que tenían una vida plena delante de Dios y delante de los demás. Eso es lo que nos debe de enseñar esta sección del libro, mis amados, porque ustedes y yo tenemos que todos los días levantarnos con júbilo, con alegría, pues haciendo fiesta propiamente en el día que Dios nos permite abrir nuestros ojos a esta vida. Y mejor vamos a estar, ¿verdad? Cuando estemos en su presencia eternamente y para siempre, pues haciendo fiesta con Él todos los días, invariablemente en una eternidad. Pero hoy es el día en que ustedes y yo, pues Dios nos le permitió abrir nuestros ojitos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Pues expresar felicidad, júbilo, gozo. Tendremos problemas, aflicción, de repente sí. Tendremos alguna deuda que pagar, tendremos algún dolor porque pues amanecimos de alguna manera con una situación de enfermedad, pero a final de cuentas Dios está con nosotros, mis amados. Y eso tiene que ser motivo suficiente para ser felices, para verdaderamente expresar nuestra alegría al mundo entero, mis amados. Entonces, quiero decirles que ninguna desaprobación de esta vida placentera, pues es expresada aquí en este libro. No debemos suponer que pasaban todo su tiempo parrandeando y que no trabajaban. No, no hay indicios de embriaguez o de pereza excesiva, no. Simplemente mostraban su alegría. Y así les digo, es como ustedes y yo tendremos que hacerlo. Sabemos que tenemos actividades propias cada uno, ¿verdad? Tenemos que irnos al trabajo, tendremos que desarrollar alguna actividad y lo hacemos con mucho gusto. Pero el hecho de despertar y ofrecer júbilo, un sacrificio de júbilo, si ustedes quieren, de felicidad, de gozo a nuestro Padre Celestial, es lo mejor que podemos hacer. Eh, entonces, Spurgeon dice que si Job lo hubiera ordenado, ¿verdad? Esa condición de embriaguez o de pereza o de parrandeo, pues nunca hubiera ofrecido sacrificio a Dios, ¿verdad? Pero él simplemente sabía que sus hijos estaban simplemente felices
por todo lo que Dios les daba. Entonces, por eso, a menos de que hubiera pecado, pues él ofrecía sacrificio, pero les hubiera dicho inmediatamente que era algo pecaminoso si se salieran de la ruta correcta, ¿verdad? Del camino correcto, y que no podría consentir aquello. Entonces, por ejemplo, Spurgeon vio en el capítulo 1, entre los versículos 4 y 5 del libro de Job, un permiso para deleitarse y celebrar entre creyentes. De hecho, él predicó en un sermón navideño sobre este mismo texto y lo usó como evidencia de que Dios permite y disfruta de tales celebraciones entre su pueblo. Pero como les vuelvo a repetir, celebraciones de acción de gracias, de alegría, de júbilo, no de despilfarro, no de parrandeo, no de pereza, no de embriaguez, no, sino una celebración en donde pues sí podemos expresar toda la bondad que Dios ha mostrado a nuestras vidas, mis amados. ¿Ah? Entonces, dice la palabra de Dios que Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Entonces aquí vemos una vez más que la idea de que Job era un hombre escrupulosamente piadoso, que servía como sacerdote para su familia, parece ser mucho más acertada que la de que sus hijos eran personas malvadas que necesitaban expiación constantemente, porque mucha gente detractora de la palabra de Dios señala este libro como diciendo, pues ahí en su Biblia, pues Dios les da permiso de embriagarse y de hacer día con día celebraciones, pero no es este el tema. Realmente nosotros debemos de enfocarlo correctamente, debemos de ponerlo en el contexto correcto y ver que el sacerdocio en nuestras familias debe ser así. Ustedes y yo, que hemos sido llamados como ahora, ¿verdad?, reyes y sacerdotes, pues tenemos que considerar esta condición. Tenemos que doblar nuestra rodilla en favor de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, cuando de repente no que sea que todos los días estén pecando o que constantemente estén en una mala actitud, sino simplemente venir en una actitud sacerdotal presentando la vida de nuestros hijos delante del Padre Celestial, que perdone sus pecados, que les ayude, que les dé inteligencia, que les dé sabiduría, que los lleve a buen puerto, ¿verdad? Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo eh, el ejemplo tan hermoso es modelado por Job para todos nosotros como padres cristianos. Por ejemplo, cuando tus hijas salen con algún extraño, tus hijos con las grandes maneras del mundo, esas condiciones que ahora estamos viviendo, ¿verdad? Y nosotros pues somos ya ahora incapaces de imponer nuestra voluntad sobre ellos, como en los días de su infancia, cuando nuestros hijos empiezan a caminar ya por sí mismos fuera de la casa, pues aún podemos orar por ellos, poniendo sobre ellos el escudo de la intercesión, posiblemente con fuertes llantos y lágrimas delante de Dios. Ellos están físicamente ya lejos de nuestro alcance, pero nosotros por fe podemos mover el brazo de Dios a su favor. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, mis amados. Por eso este libro de Job debe ser un manual para nosotros. Entonces, vamos al escenario en el cielo. Dice la palabra de Dios entre los versículos del 6 al 12. Un día, ¿verdad? Vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea que aquí nos muestra que Satanás pues también fue creación de Dios. Así de sencillo lo tenemos que ver. Y técnicamente pues es un hijo de Dios, ¿verdad? Una creación de Dios. Un día, esa palabra, esta condición de un día, pues revela una escena en el cielo y que estuvo oculta para Job y los otros en la tierra. O sea, ¿cuántas cosas suceden en el cielo, mis amados? Que ni siquiera nosotros nos podemos dar cuenta. No tenemos esa potestad. Dios pues está en su actividad constante, ¿verdad? Y esa escena pues nos viene a revelar que justamente eso, eh, esa escena trajo consecuencias verdaderas a la vida de Job.
La historia de Job realmente solo puede ser comprendida tomando en cuenta lo que sucedía en el cielo y teniendo más que una perspectiva terrenal. Entonces, hay un hombre que se apellida Smith que escribió y dice, si sin este prólogo, el Job de los diálogos y monólogos pudiera ser solamente considerado como un hombre con un fariseísmo insoportable. Y nosotros como lectores seríamos dejados sin una perspectiva celestial. Entonces tenemos que ver el contexto completo, ¿verdad? Para poder entender perfectamente bien todo lo que sucedió y todo lo que sucede en la tierra, que obviamente está orquestado desde los cielos. Dice la palabra de Dios, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Esta frase de los hijos de Dios es usada en el Antiguo Testamento para describir a los seres angelicales. De hecho, lo vemos en Job 38:7 también y en Génesis 6 del 1 al 4. En este grupo de seres angelicales, pues vino también, dice, entre los cuales vino también Satanás. Entonces vemos que el mismo Satanás es un ser angelical y de ningún modo es igual a Dios. A menudo, mis amados hermanos, para su gran deleite de Satanás propiamente, exageramos el estatus y la importancia de Satanás, que técnicamente lo tenemos que traducir como el adversario, ¿verdad? Y muchas, pero no el adversario de Dios, déjenme decirles, es el adversario de nuestras vidas. Muchas veces lo hemos considerado, ¿verdad?, como lo contrario de Dios o como el que está en contra de Dios, no, como si fuera, pues, como si Dios fuera la luz y Satanás fuera la oscuridad, o como si Dios fuera el calor y Satanás fuera el frío. Satanás quisiera hacer lo contrario de Dios, pero Dios quiere que sepamos que Satanás es simplemente una criatura, es una creación más. Y de ninguna manera es lo contrario de Dios, porque si no lo pondríamos a la par. Cuando yo pongo algo y le pongo lo contrario, lo estoy poniendo al mismo nivel. Y no es así, mis amados. No es así. Si Satanás tiene un contrario, no es Dios el Padre Celestial, ni mucho menos es Dios el Hijo Jesucristo. Obvio, menos el Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Él sería un ser angelical de alto rango, ¿verdad?, como algún arcángel o como algún ángel con poderes excepcionales, pero no puede pasar de ese nivel. Y por eso, cuando dice ahí que vinieron a presentarse delante de Jehová, pues este hecho muestra que los seres angelicales, y ciertamente también seres angelicales caídos, pues tienen acceso a la presencia de Dios. Lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 21, en Zacarías 3:1. Pero un día serán restringidos a la tierra, ya de plano, como lo dice Apocalipsis 12:9. Hasta ahí ya no podrán tener ese acceso libre a la presencia de Dios. Y Dios pregunta y le dice, ¿de dónde vienes? O sea, Dios permitía y continúa hasta el día de hoy permitiendo a Satanás y a otros seres angelicales caídos en su presencia, ¿verdad?, pero solo por sus propios propósitos, o sea, por los propios propósitos de Dios, no por el propósito que Satanás traiga a la presencia de Dios, no. Le permite estar ahí en su presencia cuando los propósitos de Dios así convienen. Es, por ejemplo, nosotros pues tendríamos que tener acceso libre a tener una audiencia con el presidente de la República, ¿verdad? Pero nosotros podremos poner nuestra petición, pero solo si los propósitos del presidente son los que permiten que nosotros nos presentemos ante él, seremos llamados y si no, no. Entonces, por lo tanto, vemos cómo Dios demanda saber en qué andaba metido Satanás, porque Él es el rey, el soberano. Dios mismo es el único amo del universo. Y por eso demandó, o sea, mandó traer a Satanás para que viniera a decirle a dónde andaba metido. Es como cuando te llama tu superior, ¿verdad?
Si tienes un trabajo y de repente te llama tu superior y te dice, a ver, ven para acá. ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? O sea, le está exigiendo un reporte. Y le dice Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. Bueno, aquí, aunque vemos que Satanás tiene acceso al cielo, pues también tiene acceso libre a la tierra y anda como león rugiente buscando a quien devorar, como nos lo enseña el apóstol Pedro ahí en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, que acabamos de estudiar hace poco tiempo, ¿verdad? Se puede decir que Satanás tiene un interés activo en lo que sucede en la tierra, efectivamente. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Fíjense bien, Dios fue quien trajo a Job como a un tema de discusión. Y Dios trajo a Job a la conversación en el sentido de jactarse de la piedad y el carácter de Job. Dios estaba impresionado con Job, que afirmó la descripción de Job mencionando por primera vez ahí en el versículo 1 que acabamos de leer del primer capítulo de Job, ¿verdad? Imagínense cuando nosotros somos capaces de impresionar a Dios, porque lo impresionamos también. ¿Sabes cómo? Con obediencia, con integridad, con devoción, con adoración. Cuando hacemos todo eso, mis amados, de verdad estamos, si estamos en el corazón de Dios, porque obviamente somos sus hijos y nos ama, pues cuando estamos en ese contexto de adoración, de temor genuino, de adoración en espíritu y en verdad, de obediencia, mis amados, impresionamos a Dios, porque no cualquiera lo puede hacer. Es difícil, pero estamos capacitados en Cristo Jesús, porque Él nos ha dado la gracia para poder hacer lo correcto delante de Dios. Y así tenemos que vivir, ¿verdad? Con ese deseo constante de agradar a Dios, de impresionarlo, de que no haya un ser humano, ¿verdad? Que no haya ni siquiera nuestro adversario, el enemigo, de qué acusarnos. ¿Tendremos pecado delante de Dios? Sí, se los vuelvo a repetir, pero que no provoquemos que haya señalamiento en nuestras vidas por parte de las personas que nos rodean. Que cada día vayamos más en integridad. Amén. Eso es lo que verdaderamente impresiona a Dios. Claro que Satanás sí toma en cuenta a los santos de Dios, a ti y a mí. Sin embargo, ¿qué es lo que el diablo ve cuando toma en cuenta a los santos, mis amados hermanos? Él los ve y se sorprende ante la diferencia entre él y el pueblo de Dios. Él nos ve a ti y a mí y sabe que aunque Él ha caído, nosotros, como criaturas terrenales, imperfectas, nos mantenemos de pie delante de Dios. Y no es por nuestro poder o autoridad, no es porque ustedes y yo ya no pequemos y porque ya seamos súper buenos, no. Nos mantenemos en pie por la fe que ejercemos en Cristo Jesús. Nos mantenemos en pie, a diferencia de Él, que él ha caído. Nos mantenemos en pie por la gracia y misericordia de Dios, mis amados. Satanás nos ve y se sorprende ante nuestra felicidad. Es por eso que empecé este comentario de esa manera. Tenemos que ser felices siempre. El enemigo tiene que sorprenderse de que aún en la adversidad tú y yo tenemos gozo y paz en nuestro corazón. Él, el adversario de nuestras vidas, conoce muy bien la miseria de su propia alma. Pero quiero decirles que admira y odia la paz del alma del creyente, del que verdaderamente se rinde delante de Dios. Mis amados, Satanás nos ve y busca alguna falla. Por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? ¿Y saben para qué lo hace? Para poder encontrar así algún consuelo para su propia hipocresía y para su alma oscura y perdida, caída. Por eso él se quiere agarrar de cualquier situación para señalar y decir, pues también ellos lo hacen, entonces yo me siento más tranquilo. Por eso ustedes y yo no tenemos que darle oportunidad alguna.
Cada día presentarnos delante de Dios, Padre, hoy ayúdame, hoy te necesito. Sé que por mi propia fuerza no voy a poder, y lo sabemos, pero con la ayuda de Dios, mis amados, nos levantamos en el nombre de Jesús. Satanás nos ve, especialmente a los grandes corazones entre nosotros los santos, porque él ve también tu corazón y ve a aquellos que bloquean y estorban su repugnante trabajo. Cuando tú y yo nos levantamos en el nombre de Jesús poderosamente a declarar la bendita palabra de Dios, cuando tú y yo nos levantamos con esa fe de que hoy Dios nos va a dar la victoria y que sabemos que el Señor ya nos la ha dado, ¿verdad? Y estorbamos el trabajo de Satanás en la vida de muchos otros cuando declaramos la verdad de Dios. Él se retuerce y por eso busca constantemente la oportunidad para dañarnos. Por eso justamente, mis amados, recuerden que él quiso usurpar el trono de Dios, quiso tener la gloria de Dios y fue expulsado del cielo. Entonces, por eso Dios tiene toda la autoridad, mis amados, ¿verdad?, de jactarse de un hijo como Job. Y le dice, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mis amados, esta fue la declaración de Dios sobre el carácter de Job. Y después de los primeros capítulos de Job, casi todo lo que sabemos sobre el hombre está pues coloreado por la perspectiva del narrador. Pero aquí estamos viendo la perspectiva de Dios, de cómo está viendo a su hijo. Más adelante, cuando Job habla sobre sí mismo y su situación, pues debemos tomar en cuenta de que es Job quien habla. Cuando sus amigos hablan, pues de la misma manera hablan según su conocimiento, según su ignorancia y según su inclinación al pecado, ¿verdad? A esa mala inclinación, su yetzer hará. Y solo en los 2 primeros capítulos, mis amados, tenemos un punto de vista realmente objetivo sobre Job. Él realmente era varón perfecto y recto, sin importar lo que sus amigos dirían más adelante. Y vuelvo a repetir la condición de lo perfecto que debemos entender, porque mucha gente dice, Dios dice que Él es perfecto y por lo tanto tú tienes que ser perfecto en esta vida. No, tenemos que tomar correctamente la palabra perfecto en el contexto que ya expliqué. Ser íntegros, que el ser humano no tenga de qué manera señalarnos. Eso es ser perfecto aquí en la tierra, rectos. Delante de Dios somos imperfectos, mis amados, pero Él, en su amor, en su misericordia, nos mira a través del cristal de la sangre de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, vuelvo a repetir lo mismo. Sabemos, y Dios mismo sabía, que Job no era perfecto en el sentido de no tener pecado. Sin embargo, Dios lo llamó perfecto. O sea, significa que no importa qué ofensas tan horribles haya habido, todos los cargos en su contra han sido retirados. No hay culpa en él, porque aquel a quien ofendió es el mismo que lo ha exonerado. Esto es lo mismo que tú y yo tenemos que vivir el día de hoy, mis amados. Sabemos que Job no era perfecto en cuanto a no tener pecado. Sin embargo, Dios desvergonzadamente, así lo digo, lo ve de esa manera. Ahora el creyente moderno, tú y yo, pues nos encontramos en el mismo lugar. Estamos totalmente justificados en Cristo Jesús. Somos imperfectos delante de Dios, efectivamente, pero desvergonzadamente Dios ahora nos dice santos, santos. Y desvergonzadamente lo estoy aplicando en una correcta alusión para que no se malentienda. Es cuando sin vergüenza, sin ninguna actitud de sentirse con vergüenza por declarar algo, Dios dice, tú eres santo, tú eres mi hijo amado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos tiene que llevar, mis amados, a tener y sentir la alegría, esa paz, ese gozo.
Somos llamados santos. El Señor nos ama. Y Dios ha puesto todo lo mejor de sí para que ustedes y yo ahora estemos delante del Rey, abriendo nuestro corazón, teniendo justificación delante de Él. Hemos pecado, sí, sí lo hemos hecho, y constantemente, pero la sangre de Cristo tiene poder, mis amados. Dios nos ha lavado. Hoy solamente necesitamos que día a día Dios nos limpie nuestros pies. Pero aún así somos justificados. Y eso debe ser motivo de gran gozo y alegría. Si tú y yo el día de hoy abrimos nuestros ojos, es por la gracia y misericordia de Dios, pero es para exaltar su nombre, bendecirlo, glorificarlo, para mostrarle al mundo que esa paz que viene de lo alto está en nuestro corazón y que no hay nada ni nadie que nos aparte ahora del amor de Cristo, ni hambre, ni ¿qué te podrá separar del amor de Dios? Desnudez, hambre, dolor, necesidad, angustia, ¿qué te puede separar del amor de Dios? Nos damos cuenta de lo profundo que puede ser el venir delante de la presencia de Dios y pedirle que su Espíritu Santo sea el que nos ilumine a través de esta bendita palabra, mis amados. Si en algún punto de la lucha que estamos viviendo día a día nos sentimos tentados a cuestionar la integridad de la fe de Job, como lo hicieron sus amigos, como lo hizo su esposa misma, y de una manera despiadada, no será realmente a Job a quien estemos cuestionando respecto a eso, sino que estaremos cuestionando a Dios mismo, al mismo Señor Jesucristo. Tenemos que ser bien conscientes de todo eso. Dice la palabra de Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Le pregunta a Satanás, fíjense bien. Aquí Satanás cumple correctamente el rol descrito en Apocalipsis 12:10, que es el acusador de nuestros hermanos, así lo llama la palabra. Pues vemos aquí cómo Satanás acusó a Job delante de Dios, insistiendo que la perfección de Job era en esencia falsa y que Job solo servía a Dios por lo que podía obtener de él. O sea, era convenenciero. Mis amados, muchas veces, con mucho respeto, pero también con mucha tristeza, mucha gente, esa gran nube de testigos que está alrededor nuestro, nos mira a nosotros como gente convenenciera, que solamente buscamos a Dios por el favor, que solamente buscamos la mano de Dios, que solamente buscamos a Dios por cuando lo necesitamos. Job ejercía su sacerdocio todos los días, cada mañana. Ofrecía ofrendas de paz todos los días. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que buscar a Dios solamente por lo que Él puede hacer por nuestras vidas. Tenemos que ofrecer sacrificio vivo, acepto y agradable a Dios, en un culto racional, como lo dice Pablo ahí en Romanos 12:1. Les ruego por las misericordias de Dios que se presenten en sacrificio vivo, acepto, agradable a Dios. ¿De qué manera? Rindiendo una genuina adoración en todo momento. Como hablábamos el domingo en la predicación, no solo cuando esté todo bien, en todo momento, siempre dice la palabra de Dios, siempre. Levantar nuestras manos, nuestra mirada al cielo y decirle, Señor, hoy te alabo, hoy te bendigo. Busco tu rostro. Sabemos que Dios es un Dios tan amoroso,
tan lleno de misericordia, mis amados, que cuando tú y yo buscamos el rostro de Dios, Él muestra sus manos de inmediato. Y vemos su misericordia y vemos su bendición. Pero tenemos que también desear, como Job, ser íntegros delante de Él, mis amados. Entonces vemos aquí que la respuesta de Satanás para Dios primero muestra un cinismo básico, ¿no? Él duda de cada supuesto bien y lo considera deshonesto y hueco. ¿Han oído ese dicho que dice que el león piensa que todos son de su condición? Pues Satanás en ese momento estaba pensando que Job tenía su misma condición, que si él se presentaba delante de Dios era una deshonestidad, en una condición hueca. El cinismo es la esencia de lo satánico, mis amados. Satanás cree que nada es genuinamente bueno. Tampoco cree en la desinteresada piedad de Job, ni en la desinteresada generosidad de Dios. Él tergiversa todo eso por su oscuro corazón. Mis amados, quiero citar a un comentarista que se apellida Clark y dice, si usted será amable, él será piadoso. El lema exacto de de un gran estadista llamado Robert Walpole, dice, todo hombre tiene un precio. Sin duda, el señor Robert se topó con muchos así y el diablo con muchos más, ¿verdad? Pero aún así Dios tiene multitudes que venderán su alma, que no venderán su alma, perdón, ni sus conciencias, ni su país por ningún precio. Quienes, aunque Dios los sacrifique, seguirán confiando en Él y serán hombres honestos como quiera que sean tentados por el diablo y sus ayudantes. Así lo hizo Job, así lo han hecho miles, así lo hacemos muchos de nosotros, en cuyos corazones Cristo mora por la fe. Esto lo dijo Clark y tiene mucha razón. Entonces vemos aquí que la acusación contra Job, pues fue también una acusación contra Dios, pues insinuaba Satanás que Dios había sobornado a Job para que le obedeciera, ¿verdad? Yo mismo parece decir así como que queriendo que no, ¿verdad? Satanás dice, yo mismo podría ser tan piadoso como Job si fuera tan próspero como él. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces podríamos decir lo mismo, verdad? Híjole, yo podría ser tan santo como Job, tan piadoso como él, si tuviera las 500 camellas y tuviera las 500 yuntas de arado y tuviera todo el dineral que él tenía. Mis amados, esto es una mentira de Satanás. La acusación de Satanás dio testimonio al hecho de que Dios había protegido a Job. Y le dice, me voy a tomar un poquito de tiempo, mis amados extra, perdónenme, pero es necesario. Dice, ¿no le has cercado alrededor a él? Y también lo había bendecido. Dice, has dado bendición. ¿Recuerdan lo que nuestro Señor Jesús indicó allí en Lucas 22, del 31 al 32? Dice que Satanás quería hacer algo mucho peor a Pedro de lo que Dios le permitió hacer a este Job debido a un cerco de protección. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Pedro, el enemigo te ha pedido para ser zarandeado, pero yo he orado. ¿Sí se acuerdan? Hoy les quiero decir, mis amados hermanos, que por nuestro caminar en Cristo, Satanás nos está pidiendo constantemente para ser zarandeados. Pero la gloria sea para nuestro Señor, mis amados. Tenemos el cerco de protección por la oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de la oración que levanta justamente cuando le dice al Señor, para todos aquellos a los que tú me des, no se pierdan, sino sean guardados? Ahí está la oración que Cristo está haciendo por nosotros y que es un cerco de protección. Si Dios permite que pasemos por prueba, es para sacar lo mejor de nosotros. Satanás nos pide
para zarandearnos a través de la tentación, pero para sacar lo peor de nosotros. Y tú y yo tenemos el libre albedrío para decidir qué va a salir de nuestra existencia, mis amados. Por eso le dice Satanás, pero extiende ahora tu mano. Mis amados, el lenguaje del enemigo es fuerte, es abrupto. Le exige a Dios con verbos imperativos. Literalmente le está diciendo, pero ahora solo extiende tu mano y daña toda su propiedad y verás qué va a pasar. ¿Ah? Entonces Satanás, confiado en la acusación contra Job, insistió a Dios que Job seguramente blasfemaría contra él si esa protección y esa bendición eran retiradas. Satanás creía que la adversidad podría mover a Job de su posición de fe, que Job sería capaz de resistir contra las artimañas y engaños del diablo, como se da al creyente cuando tuviera todo lo correcto, pero sería incapaz de resistir cuando las artimañas y los engaños del diablo se dieran cuando él estuviera en una condición en donde no tuviera todo lo que tenía. Mis amados, saben que muchas veces Dios permite que nos pasen situaciones críticas, dolorosas. A lo mejor ahorita tú estás en tu lecho en enfermo. A lo mejor en este momento tú estás con una condición de bancarrota económicamente. A lo mejor en este momento tú estás en una situación en donde tu relación de pareja se perdió. Y es allí donde las artimañas y engaño del diablo, ¿verdad?, nos generan tanto problema que cuando no estamos bien firmes en la fe en Cristo Jesús, pues nos imposibilita a resistir contra las artimañas y engaños del enemigo, como lo dice Efesios 6:13. Hoy más que nunca, mis amados, necesitamos comprender esto. Por eso hablaba acerca de lo teológico que es este libro. Porque cuando tú y yo comprendemos que el enemigo trata de poner todo eso en desventaja para nosotros, Dios siempre se va a asegurar de levantarnos en autoridad. Y por eso le dice, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. O sea, le está dando toda la potestad, la autoridad a Satanás de destruir todo lo que tenía Job. Dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Recordemos que Dios le dio autoridad a Satanás aquí en la tierra. Él es el príncipe de este mundo. Dios le dio esa autoridad. En respuesta a la acusación de Satanás, Dios le dio un permiso grande, aunque limitado, para atacar a Job. Dios bajaría el cerco de protección sin removerlo por completo. O sea, por eso le dice, mira, tú puedes, haz todo lo que está en tu mano. Satanás tuvo el poder y el deseo de afligir a Job todo el tiempo. Lo que le hacía falta era el permiso de Dios. Sabes que Satanás tiene el deseo y tiene el poder para afligirnos a ti y a mí en todo momento. Lo único que le hace falta, mis amados hermanos, es el permiso de Dios. Por eso tú y yo tenemos que venir delante de la presencia del Rey, ¿verdad? Padre, permite que Satanás no tenga poder sobre mí. Aléjame del mal para que no me dañe. Cuando Dios lo permitió, Satanás estuvo más que contento en atacar a Job, hasta el límite de lo permitido. Satanás no puede hacer más de lo que le es permitido por Dios. Aunque Satanás era capaz ahora de atacar a Job de una manera mucho más grande que antes, pues Dios, ¿verdad?, solo le permitió a Satanás hacer lo que él quería hacer para al final cumplir el propósito de Dios de ver a un hombre levantándose por fe y solo por fe. Nosotros debemos saber que el fin de Dios en esta gran concesión no era gratificar al diablo, sino glorificarse a sí mismo, haciendo a Satanás un instrumento de su propia vergüenza e infamia, mis amados. Cuando Dios le permite al enemigo tener acción contra ti, dale la gloria a Dios, porque justamente Dios se va a glorificar
en poder, en gloria, a través de lo que Dios permite que el enemigo haga en tu vida. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo le decía, Padre, por favor ya quita este aguijón, me lastima, me duele? Ese aguijón lo podemos traducir el día de hoy en ti y en mí, esta necesidad económica, este apuro financiero, esta situación de relación personal que tengo, esta condición que estoy viviendo, este dolor de enfermedad. Ese es el aguijón. ¿Y qué le contestó nuestro Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y allí es a donde Dios se glorifica, mis amados. Y dice la palabra de Dios, y salió Satanás de delante de Jehová. Bueno, al hacerlo, pues él continuó con una secuencia de acontecimientos en el reino espiritual, que eran reales, pero no inmediatamente evidentes para Job, pues tenían su origen en una batalla espiritual. Ahí está el origen de toda nuestra condición, en la batalla espiritual en la que tú y yo estamos día a día viviendo. La revelación de la escena celestial detrás de la escena terrenal nos ayuda a entender el posterior comentario de Santiago sobre Job. Ahí en Santiago 5:11 y dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Léanlo ahí en Santiago 5:11, mis amados. Entonces, los dos grandes temas tratados en el libro de Job, como explica Santiago, son la perseverancia de Job y el fin del Señor. El objetivo que Dios busca de nuestra perseverancia. Y es importante que ustedes y yo aprendamos ambos temas, que aprendamos la perseverancia en Cristo y que sepamos que Dios tiene un propósito perfecto. Entonces, el fin del Señor, como lo dice Santiago 5:11, se desconecta con el propósito eterno de Dios, como se revela en Efesios 3, del 10 al 11, que Dios quiere que la multiforme sabiduría de Dios, dije se desconecta, ¿no? Se conecta perfectamente bien, se une, ¿verdad? Dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces, vemos aquí cómo Dios usa a Job para enseñar a los seres angelicales, especialmente para enseñarles sobre su propia e impresionante sabiduría, la sabiduría de Dios. Por lo tanto, mis amados, el libro de Job nos enseña que hay un aspecto de la miseria humana que no es castigo por el pecado, no es corrección en justicia, no es redentor en sí mismo y no es la noble carga de persecución por el bien de la justicia. El sufrimiento de Job era de este aspecto. Podríamos decir que la razón de su sufrimiento era ser una herramienta para enseñar a los seres angelicales. Job hizo conocida la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, con justa razón, cuando le preguntan, oye, ¿por qué este ciego de nacimiento? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Ni por el pecado de sus padres ni por su pecado, es para glorificar el nombre de Dios. Y le sana, le da la vista en ese momento. ¿Y quién se glorificó? ¿Quién mostró su real sabiduría? Dios mismo. Amén. Entonces, podríamos decir que todas las otras razones para sufrir también pueden ser utilizadas por Dios para revelar su sabiduría a los seres angelicales. El hombre y la mujer que sufre como consecuencia de su pecado puede, por la manera en que recibe su sufrimiento, ¿verdad?, ser una lección importante sobre la sabiduría de Dios. Tú y yo tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado, pero es para mostrar la sabiduría de Dios. Sin embargo, en el caso de Job, era único, mis amados. Su sufrimiento parece ser principalmente o solamente con este propósito de instruir a los seres angelicales. En este proceso vemos también cómo Dios utilizó al mismo Satanás
incluso mientras salía de delante de Jehová con todo su plan maligno, ¿verdad? Vemos cómo Satanás puede querer una cosa, pero Dios siempre lo va a utilizar para otra. Aquí viene la unidad de la condición de lo que es la palabra fe, que Dios va a utilizar todo para nuestra bendición. En todas estas cosas, Dios es un mismo ministro. Utilizando para la máxima bendición, consuelo y ayuda del pueblo de Dios y para su ganancia espiritual, mis amados. El mismo Satanás es un ministro para nuestras vidas, mis amados. A él le fue permitido ser el autor de las pruebas y las pérdidas de Job, pero toda su labor fue desperdiciada porque terminó en Job recibiendo el doble de bendición por el tiempo y por la tierra y la justicia de Dios por todos los siglos, mis amados. Fíjense nada más. Y a pesar de lo bueno que era Job al inicio del libro, él se convertiría en un hombre mejor al final del libro. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Tú y yo nos considerábamos buenos cuando antes de venir a los pies de Cristo. Tal vez tú y yo no matamos físicamente a nadie, tal vez tú y yo pagábamos nuestros impuestos a tiempo, tal vez tú y yo hacíamos las cosas buenas de nuestra vida, pero Dios quiere que seamos mejores al final de nuestra existencia. Amén. Ese es el objetivo de Dios. Job fue mejor en carácter, fue más humilde y más bendecido que antes. Hoy tú y yo estamos viendo cómo Dios está transformando nuestra condición, está transformando nuestro carácter al carácter de Cristo. Estamos aprendiendo lo que nuestro Señor Jesucristo dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hoy más que nunca, mis amados hermanos, estamos siendo bendecidos de parte de Dios. Hasta el día en que seamos llamados a su presencia, y allí vendrá la mayor bendición que podamos tener, la vida eterna en completo. Dice Spurgeon: diablo necio, él se está levantando un pedestal sobre el cual pondrá a su siervo Job, sobre el cual verá con asombro por todas las generaciones. Dice: oh, cuántos santos han sido consolados en su angustia por la historia de la paciencia, de la perseverancia. Cuántos han sido salvados de la mandíbula del león y de las garras del oso gracias a las oscuras experiencias del patriarca de Uz, de Job. Oh demonio del arco, dice, ¿cómo has sido presa de tu propia red? Has tirado una piedra que ha caído sobre tu propia cabeza. Cavaste un hoyo para Job y has caído allí tú mismo. Fuiste atrapado por tu propia astucia. Déjenme decirles, mis amados, que ahora en la presencia de Dios, el enemigo nos está pidiendo y constantemente está tratando de atacarnos. Pero quiero decirles que él solamente está cavando un hoyo para su propia destrucción. Esos dardos de fuego que está arrojando en nuestra contra se están regresando hacia su propia condición. Dios nos está salvaguardando, nos ha dado una vestimenta con la cual podemos resistir a la obra del mal y salir avantes. Y ya voy a terminar el primer capítulo, mis amados. Fue importante esto. Vemos aquí la catastrófica pérdida de Job y su reacción a esa pérdida, ¿verdad? Y del versículo 13 al 19 vemos las trágicas y repentinas pérdidas de Job. No voy a leer todo, pero simplemente vamos a sacar lo más esencial. Dice: y un día aconteció. Entonces, vemos cómo al recibir una autorización más grande para afligir a Job, Satanás maximizó su trabajo contra el hombre de Dios al traer catástrofes sobre Job en el transcurso de unas pocas horas. En ese tiempo limitado, Job perdió sus bueyes, sus criados, sus ovejas, sus camellos, hasta sus hijos y sus hijas. Esto nos muestra que Satanás estaba enfocado en maximizar su ventaja. Si le había sido permitido atacar a Job, lo haría de la manera más efectiva posible, hasta el límite de lo permitido por Dios. Por lo tanto, cualquier punto de apoyo que le demos a Satanás es peligroso, mis amados. Debemos esperar que él maximizará cualquier ventaja que se le otorgue, pero está limitado.
No va a poder ir más allá de lo que Dios permita. Cuando le dicen a Job, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, pues nos muestra la gran crueldad de Satanás, ¿verdad? Aquí Satanás es revelado bajo una luz alarmante. Su malicia es vista en la selección del tiempo. Él ataca en medio de la festividad. Justo cuando tú estás alegre, cuando estás gozoso, trata de atacarte. La catástrofe llegó sobre los hijos y las hijas de Job mientras celebraban en casa de su hermano el primogénito. Entonces, sabemos que Job realizaba por sus hijos, ¿verdad? Sacrificios, en esos días especialmente. Sin embargo, estas oraciones en acción por parte de Job a favor de sus hijos no previeron la catástrofe. Esto hizo la crisis aún más misteriosa y problemática para Job, como cuando nosotros, ¿verdad? Oramos a Dios y le decimos, Señor, pongo en tus manos la vida de mi hijo. Y por el designio de Dios, Dios llama a su presencia a tu hijo y muere. Y entonces esto pues nos lleva a crisis y decimos, bueno, Señor, si yo oraba por mi hijo, lo puse delante de ti, ¿por qué le pasó lo que le pasó? Porque Dios tiene un plan perfecto, mis amados. Dice, los sabeos, fuego cayó del cielo, ¿verdad? Los caldeos, dice, un gran viento. Entonces las tragedias llegaron a Job por diferentes causas. Sin embargo, sabemos que el motivo detrás de todo era la instigación de Satanás. En esto aprendemos algo acerca de cómo Satanás trabaja. Él no forzó a los sabeos y a los caldeos piadosos a hacer cosas malas en contra de Job que no querían hacer. Él logró su propósito maligno al trabajar a través del carácter malvado de los hombres caídos, de aquellos que no tienen el temor de Dios. Entonces, mis amados, el día de mañana vamos a ver cómo Job reacciona a sus pérdidas. Es el tema del día de hoy, mis amados. Discúlpenme esos minutos que tomé de más. Vamos a orar, vamos a darle toda la gloria a Dios. Yo espero